Me enamoré de un hombre casado. Lo supe desde el primer día, y aún así, no pude evitarlo. No fue un amor repentino, de esos que aparecen de golpe. Fue lento, silencioso y doloroso. Me llamo Josefina. Tengo 42 años, una hija adolescente, y un divorcio a cuestas que me dejó rota y sin ganas de volver a confiar en nadie. Pero entonces apareció él, Mateo. Trabajábamos en el mismo hospital, él como médico y yo como auxiliar de enfermería. No era el tipo de hombre que llama la atención de inmediato, pero tenía una forma de hablar que te hacía sentir escuchada. Y después de años sintiéndome invisible, eso fue suficiente para que mi corazón empezara a traicionarme. Una tarde, mientras tomábamos café en el descanso, me confesó lo que ya sospechaba. Estaba casado, y no felizmente. He intentado separarme, Josefina. Pero ella no quiere el divorcio, no por amor, sino porque no quiere perder su vida cómoda. Yo bajé la mirada, no dije nada, solo sentí esa punzada en el pecho de saber que algo imposible me estaba empezando a importar demasiado. No podía permitirlo. No debía. Así que, sin mirarlo, susurré. No quiero complicarme, Mateo. Por favor, no hagas esto más difícil. Él no respondió, solo suspiró. Y esa noche, supe que debía alejarme, pero también sabía que sería casi imposible, porque no éramos amantes, no había besos, ni caricias, ni promesas. Pero había algo mucho más peligroso, una conexión real. Y entonces, su madre enfermó gravemente. Alzheimer avanzado. Y fue ahí donde todo cambió para siempre. Una mañana, mientras tomábamos café en el descanso, lo noté más callado que de costumbre. ¿Estás bien?, le pregunté. Él asintió, pero sus ojos estaban húmedos. Después de unos segundos, murmuró. Es mi mamá. Le diagnosticaron Alzheimer avanzado. Los médicos dicen que necesitará cuidados permanentes. Me quedé en silencio, no sabía qué decir. Había trabajado con pacientes así, sabía lo que significaba, sabía lo duro que era, lo solitario, lo devastador. Mi esposa no quiere que se quede con nosotros, añadió, con la voz quebrada. Dice que no está dispuesta a cambiar su rutina, que no puede lidiar con eso. Lo miré, tenía el rostro pálido, las manos temblorosas. En ese momento, no vi al hombre del que me estaba enamorando, vi a un hijo desesperado, al borde del colapso. Y sin pensarlo, las palabras salieron de mi boca. Yo la cuidaré. Mateo levantó la vista, sorprendido. ¿Hablas en serio? Asentí, no lo había planeado, no lo había meditado, solo sentí que debía hacerlo porque entendía lo que él sentía, porque sabía lo que esa madre necesitaba. Y porque, muy en el fondo, quería estar cerca de él, aunque fuera desde el lugar más difícil. Mateo consiguió una casa en alquiler, sencilla, con patio y buena iluminación. Dejé mi trabajo en el hospital y me mudé con su madre. No sabía exactamente en qué me estaba metiendo, pero sentía que era lo correcto. Los primeros días fueron agotadores, su madre tenía momentos de lucidez, pero también episodios de confusión y agresividad, a veces lloraba como una niña, a veces me gritaba como si fuera una extraña, a veces no recordaba ni su propio nombre. Pero yo no me rendía, no podía hacerlo y cada vez que Mateo venía a verla, cada vez que me encontraba agotada, con el cabello despeinado y los ojos ojerosos, me decía lo mismo. No sé cómo agradecerte lo que estás haciendo por ella. Y yo solo sonreía, aunque por dentro me estuviera desmoronando. Con el paso de las semanas, la rutina se volvió cada vez más exigente. Había días en los que ella no me reconocía y me pedía que la llevara a casa de su madre, como si aún fuera una niña, otras veces me hablaba como si yo fuera una enfermera de un hospital que ya no existía. En los momentos más difíciles, gritaba, lanzaba cosas, o se encerraba en el baño sin querer salir. A veces me sentaba en el suelo, junto a la puerta, y le hablaba con voz suave hasta que se calmaba. No estoy aquí para hacerte daño, le repetía, solo quiero ayudarte. Hubo noches en que lloré en silencio, sintiendo que me estaba quedando sin fuerzas y sin embargo, cada vez que ella me tomaba de la mano, aunque fuera por unos segundos, y me llamaba por mi nombre, todo valía la pena. Mateo venía todos los días, siempre traía algo, flores, frutas, medicamentos, o simplemente su compañía. Y con cada visita, su mirada hacia mí se transformaba. Un día, mientras lavaba los platos, lo sentí detrás de mí, no dijo nada al principio, solo me observó en silencio.
Nunca vi a alguien tratar a mi madre con tanto amor, dijo al fin, ni siquiera yo, tengo tanta paciencia. No es paciencia, respondí sin girarme, es compasión, ella no eligió enfermarse. Mateo se quedó callado, cuando me giré, tenía los ojos húmedos, quise abrazarlo, pero no lo hice, no era el momento, no aún. Pero fue en uno de esos días, en medio del caos y la ternura, que algo inesperado sucedió. La madre de Mateo estaba sentada en el jardín. Esa tarde había estado más tranquila. Él se agachó a su lado, le acarició la mano y le habló con ternura. Ella lo miró fijamente, con una lucidez que no veíamos hacía tiempo, y dijo: «Esa mujer, la que te cuida, la que me cuida. Esa es la correcta, hijo, no la pierdas». Mateo la miró con sorpresa. Yo, desde la cocina, lo escuché todo. Ella volvió a recostarse como si nada, pero sus palabras quedaron flotando en el aire, como una verdad que ya no podía ser ignorada. Después de aquel día, algo cambió en Mateo. Seguía viniendo a diario, pero ahora se quedaba más tiempo. A veces me ayudaba a bañarla, a darle de comer, o simplemente se sentaba conmigo en silencio cuando ella dormía. Y poco a poco, empezamos a hablarnos con más sinceridad, de la vida, de nuestras heridas, de todo lo que nunca habíamos dicho. Una noche, mientras lavábamos los platos juntos, me dijo algo que se me quedó grabado. No sé cómo llegamos a esto, tú y yo, pero sé que no quiero que se termine. No respondí, solo sentí que el corazón se me apretaba en el pecho. Unos días después, me confesó que había vuelto a hablar con su esposa. Le pidió el divorcio, de nuevo. No quiero vivir esta doble vida, me dijo, no es justo para ti, no es justo para nadie. Su esposa se enfureció, lo amenazó con quitarle todo, la casa, el auto, las cuentas bancarias, incluso pelear por la custodia de los hijos, aunque ya eran casi adultos. Me odia más por querer divorciarme que por haberme alejado emocionalmente hace años, me dijo con una mezcla de culpa y determinación, pero no me importa, ya tomé la decisión. Las discusiones se intensificaron, ella no quería ceder, no por amor, sino por orgullo y por miedo a perder su comodidad. Y aunque Mateo intentó negociar de manera pacífica, todo terminó en abogados, gritos y demandas. Yo trataba de mantenerme al margen, pero por dentro me sentía culpable. Aunque nunca había buscado separar a nadie, la verdad era que, ahora era parte del conflicto. Una noche llegó a la casa con los hombros caídos y el alma en ruinas. «Va a ser una guerra, Josefina», me dijo, «y voy a perder casi todo, pero no me importa, ya no me importa lo que tengo, me importa quién quiero ser, y a tu lado, me siento alguien mejor». Lloró en silencio mientras yo lo abrazaba, por primera vez, fue un abrazo lleno de dolor, pero también de certeza. Y en ese momento, entendí que sí, yo también lo amaba. El proceso legal fue largo y agotador. La esposa de Mateo se negaba a firmar cualquier acuerdo que no le diera casi todo. El abogado de él le recomendó pelear, pero Mateo solo negó con la cabeza. «No quiero más años de desgaste, no quiero arrastrarte a ti, ni hacer sufrir a mis hijos, que se quede con lo que quiera, solo quiero ser libre». Firmó los papeles cediendo la casa familiar, el auto y la mayoría de los ahorros compartidos, su cuenta quedó casi vacía. Cuando salió del juzgado, vino directamente a casa, tenía la mirada cansada, pero algo en su expresión era distinto. «Estoy en ruinas», me dijo, «pero libre». Lo abracé fuerte. Por fin, después de tanto dolor, podía empezar de nuevo, conmigo, con su madre, con una vida que, aunque humilde, al menos le pertenecía. Pasaron unos meses, seguíamos en esa pequeña casa, cuidando a su madre, compartiendo lo poco que teníamos. No había lujos, ni promesas, ni anillos, pero había algo más valioso: paz. Mateo consiguió un trabajo en una clínica privada, con un sueldo modesto, pero digno. Yo comencé a vender comida casera por encargo. Nos adaptamos, reímos, nos cansamos, pero estábamos juntos y eso era suficiente. Hasta que una mañana, mientras tomaba el desayuno, escuché un golpe seco desde la habitación, corrí de inmediato. Su madre había caído al suelo, inconsciente. La llevamos al hospital, la ingresaron de urgencia, Mateo no soltó mi mano en ningún momento. Las horas pasaron, el médico salió, con la mirada seria. «Lo siento mucho, fue un derrame cerebral masivo, hicimos todo lo posible». Mateo no lloró en ese momento, solo se quedó en silencio, le acarició el cabello, le besó la frente y le susurró al oído: «Gracias por todo, mamá,
Gracias por elegir a Josefina. La enterramos 2 días después. Fue una ceremonia íntima, sin flores lujosas, sin discursos, solo nosotros y un pequeño grupo de amigos. Esa noche, la casa quedó extrañamente silenciosa. Y aunque el dolor era inmenso, también sentí algo más: orgullo. Habíamos estado con ella hasta el final, con amor, con respeto, con dignidad. Una semana después del funeral, Mateo recibió una llamada inesperada. Era un abogado. Quería reunirse con él para entregarle unos documentos que su madre había dejado preparados en caso de fallecimiento. Fuimos juntos, sin imaginar lo que nos esperaba. El abogado nos recibió con una sonrisa discreta y nos invitó a sentarnos. Su madre dejó esto en manos de nuestra oficina hace 3 años, dijo, colocando una carpeta sobre la mesa. Contiene su testamento y una carta personal dirigida a usted. Mateo se quedó inmóvil unos segundos, luego abrió la carpeta. Lo primero que leyó fue el testamento. Sus ojos se agrandaron, como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. Esto no puede ser, murmuró. Le pregunté qué pasaba. Aún con la voz temblorosa, respondió. Mi madre era dueña de 3 propiedades, y tenía ahorros por más de $150.000. Nunca me lo dijo, siempre pensé que vivía con lo justo. El abogado asintió. Ella quiso mantenerlo en reserva, incluso instruyó que no se supiera nada hasta después de su fallecimiento. Entre los papeles había una carta, escrita a mano. Mateo la abrió con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta. Hijo mío, sé que este descubrimiento te sorprenderá. Durante muchos años guardé estas propiedades y este dinero no como un secreto, sino como una prueba. Quería saber quién eras realmente cuando no sabías que había nada que ganar. He visto a muchos hijos cambiar cuando el dinero aparece. Y también he visto cómo tú cambiaste cuando perdiste casi todo, por amor, por verdad, por convicción. Lo que hiciste por mí y por Josefina no tiene precio. Y por eso, ahora sí te dejo lo que es tuyo. Usa estas propiedades como te parezca. Pero por favor, no olvides lo que vales sin nada. Porque solo cuando fuiste libre de todo, fuiste verdaderamente tú. Mateo cerró la carta y se quedó en silencio largo rato. Yo no dije nada, no hacía falta. En un solo día, su vida había cambiado otra vez, pero ahora, no por una pérdida, sino por una recompensa silenciosa, merecida, profunda. Regresamos a casa con el silencio instalado entre los dos. Mateo no dejaba de mirar por la ventana, llevaba la carta de su madre doblada en el bolsillo, como si fuera un amuleto. Esa noche apenas habló, y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no esperaba: miedo. Miedo a que, ahora que ya no estaba en la ruina, ya no me necesitara. Miedo a que volviera a la vida cómoda que conocía, a que me viera como un capítulo cerrado. ¿Y si todo esto, el cariño, la entrega, los abrazos, había sido solo por necesidad? ¿Qué pasaría ahora que él tenía opciones? Pasaron los días. Mateo estaba pensativo, ocupado en trámites y decisiones. Yo seguía en la casa, cocinando, limpiando, sin saber si aún tenía un lugar. Una tarde, mientras barría el patio, él se acercó en silencio y me tomó la mano. Sé lo que estás pensando, dijo sin que yo le hubiera dicho nada, pero no cambió nada, al contrario, ahora sí puedo darte lo que mereces. No solo compañía, sino estabilidad. Me quedé quieta, lo miré a los ojos. No quiero que me lo des por gratitud, Mateo, no tienes ninguna deuda conmigo. Él sonrió, esa sonrisa rota pero sincera que me había enamorado desde el principio. No te estoy pagando, estoy eligiendo. Se arrodilló frente a mí, con las manos temblorosas. ¿Quieres compartir tu vida conmigo, Josefina? No por necesidad, no por piedad, sino porque tú y yo ya nos elegimos hace mucho tiempo, aunque no nos atreviéramos a decirlo. No pude contener las lágrimas, me agaché, lo abracé con fuerza y susurré. Sí, quiero, pero prométeme algo. Lo que quieras. Prométeme que nunca olvidaremos lo que fuimos cuando no teníamos nada. Él asintió, y en ese momento, supe que todo lo vivido, cada noche en vela, cada renuncia, cada lágrima, no habían sido en vano. Porque cuando el amor nace en medio de la dificultad, crece con raíces más fuertes que cualquier tormenta. Mateo decidió vender 2 de las propiedades y conservar la tercera, una casa antigua con jardín amplio en las afueras de la ciudad. Quiero que construyamos algo desde cero, me dijo. Este lugar tiene alma, y quiero que sea nuestro hogar.
Yo no le pedí nada, nunca lo hice, pero él insistió en que mi nombre figurara en cada documento, en cada trámite. Esto es tan tuyo como mío, Josefina. Si no fuera por ti, nada de esto existiría. Nos mudamos unos meses después. La casa necesitaba reparaciones, pero lo hicimos todo juntos. Pintamos paredes, arreglamos techos, plantamos flores. Cada rincón llevaba nuestras huellas, nuestro esfuerzo, nuestras risas. Una mañana, mientras limpiaba un estante, Mateo apareció con una caja de madera. Mi madre dejó algo más, dijo. Adentro había fotos antiguas, recuerdos familiares, y una libreta de tapa dura. Es su diario, explicó. Lo escribió durante sus últimos años, nunca me dijo que lo tenía. Nos sentamos en la sala y comenzamos a leerlo, sin apuro, página tras página, descubrimos los pensamientos de una mujer que había vivido en silencio, observando todo con ojos sabios. Escribía sobre Mateo, sobre sus temores, sobre mí. Josefina es más que una cuidadora, es un faro. La vi darle a mi hijo algo que yo no pude, la libertad de ser amado sin condiciones. Ojalá él lo vea antes de que sea tarde. Mateo cerró el diario con lágrimas en los ojos, lo abracé, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba curando una herida, sino acompañando una sanación. Desde entonces, nuestras vidas fueron simples, sin lujos, sin grandes gestos. Cocinábamos juntos, hacíamos las compras en el mercado, regábamos las plantas al atardecer. Y aunque la historia que nos unió estuvo llena de sacrificios, también nos dejó lo más importante. Un hogar que construimos despacio, con paciencia y con amor del bueno. Con el paso de los meses, mi vida empezó a sentirse como algo que por fin me pertenecía. Ya no era solo la madre divorciada que sobrevivía como podía, ni la mujer que amaba en silencio a un hombre prohibido. Era Josefina, con identidad, con voz, con un camino construido con heridas y amor real. Mateo y yo no hablábamos mucho del pasado, no hacía falta. Él entendía mi silencio tanto como yo el suyo. Habíamos dejado atrás la necesidad de explicarnos todo. Nos bastaba con estar, con compartir, con crecer juntos sin miedo. Una tarde, mientras ordenaba unos libros en casa, encontré una libreta vacía. Tenía la tapa suave, con flores dibujadas a mano, la abrí, tomé un bolígrafo y empecé a escribir, no para nadie más, solo para mí. Escribí sobre mis miedos, sobre las noches de insomnio, sobre la primera vez que vi a la madre de Mateo y me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Escribí sobre la culpa, el cansancio, el cariño inesperado que me fue envolviendo hasta convertirse en amor. Cada palabra que salía de mi pluma era una pequeña victoria. Había pasado tanto tiempo cuidando de otros que me había olvidado de cuidarme a mí y ahora, con cada línea, me estaba recuperando, no solo como mujer, sino como ser humano. Una mañana, mientras tomábamos café en el porche, Mateo me preguntó: ¿qué escribes tanto en esa libreta? Mi historia, le respondí. Porque por primera vez en mi vida, siento que vale la pena contarla. Él me tomó la mano y la besó, no dijo nada, solo me miró con esa expresión que no necesitaba traducción. Estábamos bien, sin lujos, sin adornos, solo bien. Y entendí que, a veces, la vida no te da lo que sueñas, te da algo mejor, la oportunidad de reconstruirte con lo que te queda. De amar sin ser invisible, de ser feliz, sin pedir permiso. Hoy, cada vez que me miro al espejo, no veo a la mujer rota que fui, veo a alguien que resistió, que amó con todo, y que aprendió a ponerse de pie con dignidad. Nuestra vida no es perfecta, hay días difíciles, cuentas por pagar, rutinas que cansan, pero hay paz, hay respeto y hay una complicidad silenciosa que lo llena todo. Mateo sigue trabajando en la clínica, yo, en casa, me encargo de las cosas simples. Preparar la comida, cuidar el jardín, llevar a mi hija a sus actividades. A veces salimos a caminar por el barrio, tomados de la mano, como si fuéramos dos adolescentes redescubriéndose. Nos cruzamos con vecinos que no saben nuestra historia, que no imaginan el camino que recorrimos para llegar hasta aquí y me gusta así. No necesitamos que nadie lo sepa, solo nosotros entendemos el valor de lo que tenemos. Hay noches en que despierto y lo miro dormir y me doy cuenta de que, aunque la vida me puso muchas pruebas, también me dio la oportunidad de amar de verdad. No como en las novelas, sino como en la vida real, con sacrificios, con decisiones difíciles, con paciencia. Mi hija, que al principio no entendía mi relación con Mateo, ahora lo respeta. Lo escucha. Incluso le pregunta cosas. Y aunque aún no le llama papá,
sé que poco a poco, él ha empezado a ocupar un lugar en su corazón. No sé qué pasará en el futuro, no necesito saberlo, solo sé que, después de todo lo vivido, aprendí algo que no quiero olvidar nunca. El amor verdadero no siempre llega como lo imaginamos, a veces llega tarde, en silencio, con heridas, pero si lo cuidamos, si lo elegimos día a día, puede convertirse en hogar. Y eso, al final del camino, es todo lo que una mujer como yo siempre quiso. Un lugar donde ser amada sin condiciones, un lugar donde quedarse, sin miedo.